Es un placer para el licenciado Eric León y para mí participar en esta nueva videoconferencia con el tema que vamos a tratar hoy. Específicamente está dirigido para los estudiantes de 10º año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ecuador. La destreza que vamos a desarrollar en este tema es la siguiente destreza. Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones compuestas y la utilización de nexos como los modificadores, adjetivos, complementos y signos de puntuación. El tema principal es oraciones compuestas. Vamos a ver qué es la oración simple a breves rasgos. Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a adentrarnos a lo que es la oración compuesta, la construcción de oraciones compuestas, tipos de oraciones compuestas, pasos para analizarlos y un cuadro de diferencias. Y por último vamos a ver la actividad que van a desempeñar. Bien, antes de entrar al punto de lo que son las oraciones compuestas, quiero que por favor tengan el cuadernito y el esfero para que hagan sus anotaciones que sean necesarias, ¿no? Y vamos a empezar con una pequeña actividad, pues con la participación de todos ustedes y espero que participen los que más puedan con el siguiente punto. Quiero que me escuche muy bien. Uno de ustedes va a hablar aquí y me va a exponer sobre las cualidades más relevantes que encuentre en cualquiera de sus compañeros que esté conectado. Va a hablar el señor tal, tiene estas cualidades, me gusta por esto, me gusta por este otro, es un buen compañero, etcétera, etcétera. Esa persona a la que usted se refirió va a tomar la palabra e igual va a participar en cambio hablando de otro compañero más y así unos 3 o 4 compañeros, depende del tiempo. Entonces, para empezar, quiero ver si hay algún voluntario que quiera participar. A ver. Señor Farinango. Ya, señor Farinango, buenos días. Quiero escucharle que se refiera a algún compañero específicamente, hablando de las cualidades y de las buenas actitudes que tenga su compañero. Me dice el nombre y a lo que se va a referir. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es que tengo que hacer? A ver, señor Farinango, quiero que hable de un compañero específicamente de cualquiera de ellos, me dé el nombre y hable las cosas bonitas o agradables sobre ese compañero. A ver, le escucho. ¿Y ahora qué? Señor Barrio Nuevo. Ya, del señor Barrio Nuevo. ¿Qué nos puede decir del señor Barrio Nuevo? Que es un buen compañero. Ya. También que... que aunque pase lo que sea, él igual te ayuda en lo que necesites. Perfecto, muy bien, ya. Dejémosle con esas dos cualidades. A ver, vamos ahora que tome la palabra el señor Barrio Nuevo. No se encuentra. ¿No está? No. No, no está el señor Barrio Nuevo. Por favor, personas que se encuentren conectadas. A ver, alguien más que quiera voluntariamente hablar de otro compañero en cosas positivas, cosas buenas. El señor Yucasa. A ver, señor Yucasa, le vamos a dar la palabra. Y Frank Sotaminga también. Señor Sotaminga, ¿puede hablarnos? ¿Puede conversarnos? ¿A quién puede usted referirse? ¿Algún compañero? A ver, dicen, compañero Herrera, Sebastián. Sebastián Herrera, ya. ¿Qué puede decir de él? Que es positivo, Muy bien. que así igual pase lo que pase, a ver, o sea, te ayuda siempre. Muy bien. Que su conducta es muy buena.
Muy bien, ya. Ahora sí vamos con el señor Herrera Sebastián, si está aquí en la Sí, videoconferencia. Sí, Lice, aquí Ya, a estoy. ver, Sebastián, quiero escucharle que me hable de algún compañero con cosas positivas. Eh, el señor Jeffrey Mateo Jeffrey Mateo, a ver, le escucho. es buen amigo, te ayuda a veces Bien. y, y comparte demasiadas cosas. Ya, perfecto. Bueno, vamos a quedar sola hasta ahí vamos a llegar. En conclusión, las palabras que ustedes han dicho sobre sus compañeros es que son agradables, son buenos compañeros, comparten, ayudan. Eso es muy importante de un grupo de estudiantes que conviven el mayor tiempo en un aula, ¿no? En estas circunstancias nos estamos conectando por medio de la tecnología, pero ha sido un modo de darle a conocer a su compañero lo que más le agrada. Debemos sacar cosas positivas de todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Bien, el siguiente va a ser una frase de motivación para ustedes. Y dice así: lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. De acuerdo a lo que estamos sucediendo actualmente, nosotros podemos pensar que es como un huracán que nos está pasando, ¿no? Pero relativamente Dios nos está dando formas para darnos a conocer qué es lo que quiere Él. Que nosotros cambiemos muchas veces de actitudes para emprender nuevos caminos, nuevos horizontes. Esto nos ha ayudado y les ha ayudado a ustedes jóvenes a saber la importancia que es en este caso estudiar y qué importante que es convivir con los demás seres, en este caso sus compañeros. Y qué bonito que sería volvernos a encontrar y volver a retomar lo que teníamos ya trazado. ¿Pero para qué? Para abrirnos un nuevo camino y saber la importancia de lo que es convivir y lo importante que es educarnos. Bienvenidos, señores estudiantes. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Vamos a empezar a recordar lo que es la oración. A recordar, hemos hablado muchas veces de este tema, de lo que es la oración. Pues bien, aquí le he puesto lo siguiente. La oración gramatical es un grupo de palabras que tiene sentido completo y tiene autonomía sintáctica. Cuando hablamos de grupo de palabras, podemos estar diciendo que la oración está formada de sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, conjunciones, etcétera, etcétera. Un montón de palabras que están agrupadas y que están formando parte de una oración. Si nosotros hablamos de sentido completo, estamos hablando de que es el conjunto de palabras que expresa un pensamiento claro, que nos quiere dar a conocer a base de la comunicación escrita un sentido propio o lo que nosotros queremos dar a conocer. Debe tener, nuevamente repito, un sentido claro. Eso quiere decir sentido completo. Y autonomía sintáctica, pues es definitivamente el punto que se pone al final de la oración. ¿Ya? Aquí puse un ejemplo. Miguel de Cervantes Saavedra escribió El Quijote de la Mancha. Nosotros, si nos podemos dividirle a la oración, le dividimos en sujeto y en predicado. Por eso le he puesto en distintos colores para diferenciarlo. En este grupo, en esta oración vemos verbos, vemos sustantivos, vemos adverbios, bueno, vemos un montón de palabras dentro de lo que son la estructura gramatical. El siguiente, por favor. Vamos a ver la clasificación de las oraciones. Las oraciones se clasifican en oraciones simples
y oraciones completas. Las oraciones simples son aquellas que tienen solo una forma verbal o un solo verbo conjugado. Por lo tanto, un solo sujeto y un solo predicado. Si hablamos de un solo verbo, nosotros estamos hablando de que solo podemos conjugar con ese solo verbo. Por ejemplo, dice, Pedro pasea por el patio. En esta oración, Pedro pasea por el patio, encontramos un solo verbo que es el verbo pasea. Por lo tanto, es una oración simple. En cambio, las oraciones compuestas se diferencian de las simples porque está formado por dos o más verbos conjugados. Aquí, ¿qué nos dice? Está formado de dos o más oraciones simples también. Es decir, podemos juntar las oraciones simples y formar una oración completa. Pero ¿cómo le vamos a juntar estas dos oraciones simples? Por medio de nexos. Por lo tanto, otra de las características de las oraciones compuestas es que tiene nexos para unir estas oraciones simples y la clave o el tip para reconocer una oración compuesta es que está formado de dos o más verbos conjugados. Aquí yo le puse este ejemplo. Pedro pasea por el patio y juega con su perro. Pedro pasea por el patio es una oración simple en donde encontramos el verbo pasea. Pero aquí ya tenemos un nexo o una unión que es ese y, que le une a juega con su perro, que viene a ser otra oración simple con el verbo juega. Entonces, en esta oración completa encontramos dos verbos, el verbo pasea y el verbo juega. Bien, sigamos por favor a la siguiente. Ya, para extender un poquito más de lo que son las oraciones compuestas, vamos a simplificar de la siguiente manera. La oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo unidos por conjunciones y preposiciones. Las conjunciones y las preposiciones vienen a ser nexos, uniones. Y como les había dicho, la clave para reconocer una oración compuesta es la cantidad de verbos que encontramos en la oración. Si encontramos un solo verbo, viene a ser una oración simple. Si encontramos dos o más verbos, es una oración compuesta. Bien, aquí he puesto otro ejemplo. Hablaron y rieron durante toda la noche, pero no pasó nada. En esta oración encontramos tres proposiciones. Las proposiciones es hablaron, rieron toda la noche y también no pasó nada. Encontramos dos nexos que viene a ser y viene a ser pero. Y también encontramos 1, 2, 3 verbos. Hablaron, rieron y pasó. Este es una oración compuesta. El siguiente, por favor. Bien. Antes de saber los tipos de oraciones compuestas, quiero que en el cuadernito ustedes me vayan a copiar la siguiente oración y me van a separar las proposiciones, me van a separar los verbos y los nexos que encuentre, ¿ya? Le voy a dictar la siguiente oración. Escriba, por favor. Alberto pensó que ganaría ese partido de fútbol. Alberto pensó que ganaría ese partido de fútbol. Bien, ahora vamos a dividir. Alberto viene a ser una proposición. Pensó viene a ser un verbo
que viene a ser un nexo. Ganaría viene a ser otro verbo. En ese partido de fútbol viene a ser otra proposición. Por lo tanto, esta es una oración compuesta. ¿Sí? Ya, espero que ese ejercicio ustedes lo hayan hecho en su casa. No podemos dar a consideración porque el tiempo nos es reducido. Con este ejemplo, vamos a pasar al siguiente, que son los tipos de oraciones. Dentro de los tipos de oraciones compuestas tenemos las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Ahorita voy a darles a breves rasgos los significados de cada uno de estas oraciones compuestas. Después vamos a desarrollarle un poquito más. Primero, ¿qué nos dice que son las oraciones compuestas coordinadas? Dice, es una oración coordinada porque esta oración está formada por nexos para unirlos a la oración. Los nexos que más se utilizan es I, O, E. Las subordinadas es una oración subordinada, esta porque tienen nexos que también les unen como o, como puede ser que, como que, u otros nexos más, ¿no? Son relativos. Pueden también utilizarse verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivos terminan en ar, ir. Y las yuxtapuestas son las oraciones que utilizan signos de puntuación, pero no nexos. Los signos de puntuación pueden ser la coma, el punto, punto y coma, 2 puntos, etc. Pero para explicar un poquito mejor, vamos a ver uno por uno. Primero, las oraciones coordenadas compuestas. Perdón, las oraciones compuestas coordenadas. Disculpas. El siguiente, por favor. Bien, las oraciones coordenadas están divididas en copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Primero vamos a aclarar qué es una oración coordenada. La oración coordenada está formada por dos o más proposiciones que son similares y que están unidas por nexos, ¿no? Que están coordinadas entre sí. Quiere decir que están relacionadas entre sí. Los nexos que se utilizan para formar estas oraciones son i, e y ni. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. María ganó la medalla de oro y estuvo muy feliz. Esta es una oración coordenada. Otro ejemplo. Estudias y trabajas en la misma institución. Otro ejemplo. Estaré en mi casa. Ni siquiera he estudiado para la lección. ¿Ya? Bien, el siguiente son las disyuntivas. Las oraciones disyuntivas, para aclarar un poquito mejor esto, son las que expresan variantes. Esto quiere decir que le da opción a otras cosas. No se limita a la primera oración que vendría a ser la jerárquica, sino que le da otras opciones. Como por ejemplo, podríamos decir en este caso, un ejemplo, nos vamos pronto o bien nos quedamos. Le estamos dando una alternativa. Tenemos los nexos o, u o bien. ¿Ya? En las oraciones adversativas, en cambio, las oraciones adversativas indican oposición a algo.
lo contrario de, ¿no? Frente a la oración matriz o a la jerárquica, ¿no? Entonces, en esta podríamos poner, por ejemplo, los nexos que utilizamos aquí es más, pero, aunque, si no, sino que, sin embargo, antes que. Por ejemplo, llegué primero, sino que antes tuve que ir al colegio. Aquí tenemos este sino que viene a ser una oposición o algo que le está contrarrestando a la primera oración. Después tenemos las explicativas. Las oraciones explicativas usan el nexo es decir, o sea, o esto. Esta es la que explica la razón por la cual se está refiriendo a la primera parte de la oración. Esto quiere decir, por ejemplo, un ejemplo de oración sería los nexos utilizando es decir, o sea, mañana estaremos dispuestos a estudiar, o sea, si es que nos dan la oportunidad, por ejemplo, ¿no? Y por último tenemos las distributivas. Las oraciones distributivas utilizamos los nexos ya, bien, unos, otros, tan pronto, coma. Le da una alternativa, quiere decir que le da una oportunidad de diferir en lo que está diciendo. Por ejemplo, podemos decir, bien ríe o bien llora, ¿no? Unos tienen que comer, otros no tienen que comer. Entonces es una oración distributiva. Bien, vamos a poner otros ejemplos en la siguiente diapositiva. Ya, pusimos aquí el primer ejemplo de oración copulativa con el nexo I. Juan y Pedro miran la televisión. Disyuntiva con el nexo O. Ven pronto o me iré. Adversativa con el nexo pero. Estudio mucho, pero no aprobé. Estudió mucho, pero no aprobó, perdón. Explicativa. Luis murió con el nexo, es decir, María enviudó. Y la distributiva que viene a ser con el nexo tan pronto, ven a casa tan pronto como puedas. El siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas están divididas en tres grupos: sustantivas, adverbiales y adjetivas. Las oraciones sustantivas son las que funcionan como sustantivo o como sujeto dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos aquí, me gusta que vengas pronto. Si nosotros dividimos en sujeto y en predicado, vemos que aquí el sujeto de la oración es que vengas pronto. Este viene a ser un sustantivo dentro de la oración. También tenemos, me dijo que no vendría. Si nosotros separamos en sujeto y en predicado, vemos que no vendría viene a ser el sujeto dentro de la oración o viene a ser de quién se habla en la oración. En las adverbiales podemos decir que aquí utilizamos los adverbios. Siempre utilizamos los adverbios. Indican la circunstancia en la que se realiza la acción del sujeto, ¿no? Puede ser en modo, en forma, en tiempo, en lugar, ¿no? Es decir, es un complemento de la oración. Vamos a poner aquí este ejemplo. Dice, lo hice cuando me dijiste. Viene a decir el tiempo, ¿no? Lo hice cuando me dijiste. Lo coloqué donde me indicaste. Viene a ser el lugar de que se realiza la acción. Y por último tenemos las
adjetivas, las oraciones subordinadas adjetivas. Estas funcionan como adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Es el que le califica al sujeto, que le da una característica al sujeto. Aquí dice, el jersey que me compré ayer se estropeó. Se estropeó viene a ser el verbo. Los alumnos que estudian aprobarán. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos, si estudian, que viene a ser como un adjetivo, aprobarán. Bien. Tenemos también el siguiente, por favor. Tenemos este ejemplo de la sustantiva, una oración. El profesor informó que mañana empezarán clases. Viene a ser como sujeto. Las adverbiales, lo hice cuando me dijiste, de tiempo. Y la adjetiva, el coche que pintaron de blanco, viene a ser un adjetivo blanco, se venderá hoy. Y por último, vamos a ver la última parte que vienen a ser las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son las más fáciles, son las oraciones compuestas cuyas proposiciones no están indicando ningún nexo. En las yuxtapuestas no hay nexos, sino simplemente se utilizan los signos de puntuación. Por ejemplo, aquí, ganar, perder. ¿Qué importa? Tenemos el signo de puntuación de la coma y de la interrogación. Tenemos vine, vi, vencí. Están divididos por coma. Esta es una oración compuesta yuxtapuesta. Y ha llovido, el suelo está mojado. Ahí tenemos también una oración compuesta que está separada por comas. Otro ejemplo podríamos decir, la banda está tocando, punto y coma. Debemos quedarnos un rato más. Ese punto y coma también es un signo de puntuación que nos indica que es una oración yuxtapuesta.